buenos días a todos. Como ya comentó Anita, bueno, pues hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que son los procesos de suspensión y cancelación, cómo los vamos a estar enfrentando. Sobre todo, bueno, pues porque son situaciones que cuando se presentan por ahí, pues generan pues temor, generan algún tipo de, obviamente, de tener que estar buscando y decir qué hago, ¿no? ¿Qué hago en estos casos cuando me toca este tipo de procesos? Entonces vamos a platicar, tenemos una hora para hablar un poquito de qué se tratan estos trámites y sobre todo pues que también los sepamos enfrentar de manera adecuada, ¿sale? Entonces, pues agradecerles que estén por aquí, como ya les comentó Ana, cualquier duda, comentario, siéntanse en la libertad de hacerlo, levantar la manita o por ahí a través del chat ayudarnos a irlas escribiendo. Conforme vayamos revisando el tema, pues ya podemos ir atendiendo sus dudas, ¿sale? Entonces, vamos a empezar, vamos a hablar un poquito de qué son los procesos de suspensión y cancelación. De entrada, bueno, pues son los mecanismos formales que tienen tanto las entidades de acreditación como por ahí la parte de los, perdón, como por ahí la parte de los, de las autoridades normalizadoras para poder sancionar la falta de confiabilidad y la parte de la competencia también de los organismos de evaluación de la conformidad principalmente, aunque también por ahí como parte de las actividades de vigilancia de las autoridades normalizadoras, por ejemplo, pues está la parte de lo que hacen con las entidades de acreditación, ¿no? También es una sanción de cierta manera, ¿no? Tuvimos el caso por ahí el año pasado de que se suspendió la autorización de MAC para poder realizar estas actividades de acreditación, ¿no? Entonces, estos procesos pues son esos mecanismos formales que tienen tanto las entidades como las autoridades para sancionar pues la falta de confiabilidad y la competencia. Ojo, no quiere decir que ya dejemos de ser competentes para siempre o que ya no podamos ser confiables, simplemente que se presentan situaciones particulares que ponen en duda esa confiabilidad y esa competencia y hasta que no se subsane, pues no podemos mantener, digamos, ya sea nuestra acreditación o nuestra aprobación. ¿Qué implica también para nosotros este tipo de procesos? Bueno, pues restricciones inmediatas sobre la acreditación y la aprobación, es decir, una vez que nosotros recibimos una suspensión, una cancelación, que terminamos, digamos, un proceso donde se nos reitera que efectivamente estamos suspendidos o cancelados, pues no vamos a poder realizar actividades de evaluación de la conformidad de manera particular, ¿no? Las que estemos realizando, inspección, ensayos, calibración, certificación, vamos a tener que suspenderlas hasta que se nos levante el hallazgo o en el caso particular de la cancelación, hasta que volvamos a obtener pues esos reconocimientos, ¿no? Tanto la acreditación como la aprobación podemos volverlo a obtener, pero pues tendremos que revisar cuál es ese proceso a seguir. Regularmente se inician tras hallazgos en las vigilancias de la autoridad, lo que ya les comentaba, ¿no? Si les llega de pronto una visita de la autoridad normalizadora, bueno, pues básicamente ellos pueden registrar hallazgos que si ellos consideran que hay una falta de confiabilidad o de competencia, podrían llegar a generar procesos de suspensión de manera particular de la aprobación. Y en el caso de la acreditación, los seguimientos que realizan de manera anual las entidades de acreditación, dependiendo también de la gravedad de los hallazgos, también pueden llegar a generar estos procesos. No es como que de un día para otro vayan a pasar, regularmente tiene que haber un antecedente y justo vamos a ver cómo está esta parte del proceso, ¿sale? ¿Qué es la suspensión? ¿Cuáles son las principales diferencias entre decir que estamos suspendidos o que estamos cancelados? Bueno, aquí de entrada, en el caso de la suspensión, vamos a tener que es una interrupción temporal y esta interrupción temporal puede ser parcial o total del alcance. Es decir, cuando yo estoy suspendido, no pierdo mi calidad, digamos, de acreditado como tal o de aprobado,
solo que tengo que solventar los hallazgos que hayan generado esta suspensión para poder volver a realizar actividades bajo el reconocimiento de la acreditación y la aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que efectivamente no puedo yo realizar servicios que estén bajo el amparo de esa acreditación o de esa aprobación, pero en cuanto subsanen los hallazgos, puedo continuar, ¿sale? Regularmente las suspensiones ocurren por falta de capacidad operativa o fallas que son corregibles, es decir, a lo mejor por ahí hubo algún detalle con un equipo, yo tenía un equipo que no mandé a calibrar e hice servicios con ese equipo. Bueno, pues hay una disminución de mi capacidad, ahorita vamos a ver cuáles son las causales de suspensión, hay una disminución de mi capacidad para realizar servicios y bueno, pues obviamente eso implica que yo tenga que corregir, ¿no? A lo mejor reemplazar el informe, a lo mejor volver a hacer las mediciones, vaya, cualquier situación que pudiese llegar a subsanar esa situación, voy a tener que tomarla, ¿no? Voy a tener que hacer esa actividad. Y bueno, la otra parte nos dice que nos permite una recuperación inmediata si se atiende correctamente. Es decir, una vez que yo atiendo ese problema, el problema que me están marcando, pues puedo continuar con mi acreditación y con mis actividades normales de evaluación de la conformidad, ¿sale? Aquí en este punto, lo ideal, incluso cuando nosotros estamos realizando, argumentando con las entidades de acreditación o con la autoridad normalizadora, pues es presentar correcciones, es presentar información que demuestre que efectivamente estamos subsanando el problema. A diferencia de la cancelación, que aquí sí es una interrupción definitiva y puede ser parcial o total de nuestra acreditación. Puede ser que en algunos casos a lo mejor nada más nos consideren un método, una norma, un procedimiento, o en otros casos, pues si tenemos 10 o 20, nos digan que todo el alcance está cancelado, ¿no? Va a depender mucho del tipo de hallazgo que se haya identificado, si afecta todo el alcance o solamente una parte. Tendríamos que revisar esa parte para saber si va a ser parcial o total. Y aquí lo más grave pues es que es definitiva. Incluso si ustedes llegaran más adelante a volverse a acreditar, les entregarían un nuevo número de acreditación. Digamos que en este caso las acreditaciones que están canceladas pues ya no se vuelven a reactivar, no hay forma de volverlas a reactivar, pero ustedes como organización podrían llegar a volverse a acreditar nuevamente y es como borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, lo que se quedó en la otra acreditación desaparece y a partir de ese momento pues entran otra vez como un nuevo organismo de evaluación de la conformidad, pueden seguir usando su misma razón social, pero vaya, la acreditación y la aprobación tendrán una referencia distinta, a diferencia de la suspensión, que como seguimos, como lo dice aquí, es temporal, pues seguimos acreditados y entonces simplemente estábamos en pausa, ¿no? Y en la cancelación ya no, tenemos que cambiar, digamos, de cassette para poder continuar haciendo actividades de evaluación de la conformidad. Y en el caso de la cancelación, pues regularmente es causada por conductas graves, es decir, situaciones que ya están afectando directamente la competencia y pues que es más complicado resolver, cuestiones de reincidencia, es decir, si ya nos suspendieron por alguna razón, no sé, disminuimos nuestra competencia, ¿no? El personal se fue y volvemos a caer en esa misma situación, bueno, pues estamos hablando de que estamos reincidiendo en un problema y eso nos va a ocasionar que tengamos una reincidencia y por lo tanto se inicie un proceso de cancelación, ya no nada más la suspensión, aunque sea un problema leve, pues ya ocasionaría una cancelación. Y también nos dice que la pérdida prolongada de capacidad técnica. Muchas veces cosas que se nos olvidan en nuestro día a día con nuestros procesos de acreditación, a veces es
reportarle a las entidades todos estos cambios que podríamos llegar a tener, sobre todo considerando que aquí en México las acreditaciones muchas veces tienen que ver directamente con las personas o el amparo de las personas, digamos, para estas actividades. Entonces, si damos de baja personal, sobre todo personal clave dentro de nuestras organizaciones, es importante, y de hecho viene en los contratos de las entidades de acreditación, que reportemos oportunamente todos estos cambios para que podamos ver si realmente tenemos la competencia para seguir operando en ese método, en el alcance que nosotros estemos perdiendo esa capacidad. Incluye, por ejemplo, cuestiones de los equipos, ¿no? Si mi equipo se descompone, no puedo hacer servicios en ese alcance, pues lo mejor es también hacer ese reporte, a lo mejor pedir una suspensión de ese alcance donde estamos perdiendo la capacidad antes de que llegue la entidad y diga, pues si no tienes el equipo, no tienes capacidad, y entremos a un proceso de cancelación, ¿sale? Entonces, bueno, estos son, digamos, de manera general, pues de qué se trata el tener una suspensión y el tener una cancelación. Ahora, ¿cuáles son las causales de suspensión? Bueno, estas vienen descritas en el artículo 58 de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Vamos a revisarlas para que las tengamos presentes y obviamente pues con base en esto nosotros vamos a tener también que argumentar cuando nos toque a lo mejor un proceso de este tipo, pues argumentar un poquito dependiendo del tipo de cláusula. ¿Qué es muy importante resaltar aquí desde este punto? Cada vez que ustedes reciban un aviso de suspensión o de cancelación, revisen cuál es la causal por las cuales les están iniciando ese proceso. Porque nos ha llegado a suceder muchas veces que de pronto es como en la evaluación, a lo mejor el grupo evaluador nos dice que por ahí no dimos de baja a nuestro gerente técnico y entonces estamos disminuyendo nuestra capacidad. Pero cuando nos mandan el escrito, nos ponen una cosa diferente, ¿no? Nos dicen que fue porque emitimos un documento con datos falsos o erróneos y nosotros nos quedamos con la idea de vamos a argumentar pensando a lo mejor que es fue el gerente técnico, fue por la baja del gerente técnico y resulta que el escrito pues nos lo están mandando por otra cosa. Entonces, súper importante desde aquí tener presente cuál es la causal por la cual nos están iniciando un proceso de suspensión. Ahora, también de lo que es importante resaltar, el hecho de que estemos en un proceso de suspensión no implica que ya estemos suspendidos. Como se los comento, es un proceso que se tiene que seguir. Regularmente después de que se identifica un hallazgo que puede poner en duda la competencia de ustedes como organismo de evaluación de la conformidad, todavía tienen que pasar varias cosas, varias actividades antes de que ustedes estén realmente suspendidos o cancelados, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cuáles son las causales que vienen en el artículo 58 de la Ley de Infraestructura de la Calidad? De entrada nos dice que no proporcionemos los informes requeridos sobre nuestra operación. Recordemos, sobre todo para los que tienen normas oficiales mexicanas, de manera particular, nos solicitan que hagamos reportes de la cantidad de servicios que realizamos, dependiendo de la autoridad normalizadora. Hay como la CEA, que de pronto hasta tiene sus propios formatos para hacer esos reportes. Hay otros que simplemente de un día para otro ha llegado a suceder que es así de, Conagua quiere saber quiénes son a quienes se les ha prestado tal servicio, ¿no? Y entonces, pues, quienes estén acreditados en normas de Conagua o que su autoridad normalizadora sea la Conagua, pues tiene que mandar los reportes. Estos informes requeridos no necesariamente son pedidos con anticipación o tal cual, digamos, como ya algo estandarizado, ¿no? Sino que puede ser que de último momento la autoridad o la entidad de acreditación solicite información y nosotros nos neguemos a proporcionarla. Bueno, pues estaríamos en este apartado, ¿sale? Luego,
se impida u obstaculice la supervisión y vigilancia de la entidad de acreditación o la autoridad normalizadora. Es decir, que esté la autoridad en su puerta y ustedes se nieguen a recibirlos. Se vale muchas veces los que hacen servicios en campo, a lo mejor las oficinas que se suelen tener pueden ser más de carácter administrativo, y a lo mejor todos nos tocó ir a hacer servicios, no hay nadie en la oficina, no hay quien atienda a quienes estén a lo mejor visitándonos, y por lo tanto, pues eso implique obviamente que tengamos que hacer por ahí adecuaciones de esta parte, ¿no? O sea, decirle a la autoridad, ¿sabes qué? No te puedo recibir, o a la entidad de acreditación, ¿no? Sobre todo cuando se programan visitas extraordinarias. Pasa lo mismo con las visitas de rutina, por ejemplo, los seguimientos que hacen las entidades de acreditación. Acuérdense que por ahí se cambió el nombre de vigilancia seguimiento, por esta parte de que la vigilancia las hacen las autoridades normalizadoras. Entonces, las entidades de acreditación que hacen seguimientos anuales, tenemos, por ejemplo, ahorita ya las EMA en particular ya mandó fechas de cuándo nos toca nuestra vigilancia el siguiente año, ¿no? Nos las está mandando prácticamente para algunos casi con un año de anticipación, ¿no? Con algunos otros, pues a lo mejor algunos meses antes nos avisan que ya tenemos la vigilancia o bueno, el seguimiento de nuestra acreditación, y esa es una primera, digamos, una primera aviso de que nos van a vigilar. Nosotros podemos decirle, oye, no, ¿sabes qué? Ese día tengo un compromiso, o ese día no voy a tener, no voy a estar en la oficina, y les reprogramamos. Entonces, ellos nos aceptan esa primera reprogramación, pero si volvemos a reincidir en esa parte, lo que hacen es que nos empiezan a decir, ¿no? Si vuelves a reprogramar, eso te va a iniciar un proceso de suspensión, porque se considera bajo este punto, ¿no? Se está impidiendo o se está obstaculizando la supervisión que nos realiza la entidad de acreditación, el seguimiento que ellos nos están haciendo. Lo mismo pasa con la autoridad normalizadora. Ellos regularmente van a dejar una acta en donde digan que se presentaron en el domicilio, que no estuvimos, que necesitan una fecha para que podamos estar y podamos, en este caso, atender ese tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, aquí nada más, ojo, si nosotros por alguna razón necesitamos mover nuestra vigilancia, nuestro seguimiento que hace la entidad de acreditación, se vale, pero si es reiteradamente, nos puede llegar a ocasionar un proceso de suspensión, ¿sale? También cuando se disminuye la capacidad para emitir dictámenes técnicos, tal cual, no tengo personal, no tengo equipamiento, no tengo algún elemento que sea relevante, instalaciones, ¿no? A lo mejor estaba rentando un espacio y me dijeron que ya me tengo que mover. Bueno, todo eso es disminuir mi capacidad, y no poder emitir esos dictámenes, pues implica una disminución de la capacidad, y obviamente pues iniciar un proceso de suspensión, ¿no? En este caso es lo que les decía, nada más, ¿para qué quiero estar acreditado si no puedo emitir esos dictámenes, ¿no? Puede ser incluso válido que ustedes mismos digan, oye, no tengo gerente técnico, no tengo quien haga los servicios, quiero una suspensión de mi acreditación, y ya cuando contrate gente, o a lo mejor si me tengo que mudar cuando ya esté instalado en el nuevo laboratorio donde vaya a estar, pues ya pido la reactivación de mi acreditación, ¿no? Sobre todo también porque, por ejemplo, pasó o ha pasado por ahí con las aprobaciones de este TPS, que de pronto no teníamos tanto movimiento por parte de la Secretaría, están muy retrasados con la parte de otorgar esas aprobaciones, y de pronto hubo organismos que dijeron, ¿sabes qué? Mejor voy a suspender mi acreditación hasta que ese TPS reactive ya sus actividades de manera oficial o formal. Bueno, pues vuelvo a reactivar la acreditación y ya meto mis papeles y me evito las vigilancias. A lo mejor por ahí tenemos un cliente que lleva 4 años acreditado, pero sin aprobación, ¿no? Entonces, son 4 años que ha recibido vigilancias anuales sin tener un solo servicio, porque al no tener la aprobación, pues no puede realizar servicios, ¿no? Entonces, en este caso puede ser también eso, o sea, una disminución de capacidad en el sentido de decir,
no puedo hacer ahorita los servicios porque no tengo la aprobación, pido la suspensión de la acreditación también, ¿sale? Cuando se violen las disposiciones de la ley de infraestructura de la calidad o de su reglamento, ¿no? Todo lo que nos especifica en cuestión de uso de materiales de referencia, calibración de los equipos, procesos directamente que tengan que ver, por ejemplo, con la aprobación. Ya ven que en la ley nos habla de qué requisitos debemos de cumplir para estar aprobados. Si alguno de ellos llegara a fallar, no estamos presentando a lo mejor las tarifas o toda la información que nos requieren para obtener la aprobación, bueno, pues nos pueden llevar también a una sanción de este tipo. Que no se reporten los cambios en la información proporcionada al momento de solicitar la acreditación o la aprobación, es decir, que les otorguen bajo ciertas condiciones una acreditación o una aprobación, hagan cambios que sean relevantes, que modifiquen a lo mejor la forma de trabajo o cualquier otra cosa dentro de su organización y bueno, que no lo estén reportando. Que no se acaten los requerimientos que emita la entidad de acreditación o la autoridad normalizadora. Ahí, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de los criterios, sobre todo en la parte de la entidad de acreditación, como que la autoridad ya sabemos que lo tenemos que cumplir, pero hay criterios de pronto de las entidades de acreditación, particularmente, por ejemplo, EMA, que ya lleva más tiempo, le ha dado más tiempo de desarrollar criterios específicos de cómo cumplir ciertos requisitos, y muchas veces decimos, bueno, pues si la norma no lo pide, ¿por qué yo te lo tengo que mostrar, no? En este caso, bueno, pues caemos en esta parte, ¿no? Al final es un requerimiento, un requisito que establece la entidad de acreditación para que nosotros podamos obtener sus reconocimientos. Entonces, si yo digo, no, yo no quiero cumplir con las guías técnicas o no quiero cumplir con los criterios que establece la entidad porque no me lo pide la norma, bueno, pues ellos están en su derecho en suspender, digamos, esta parte porque no estamos atendiendo esos requerimientos. Y cualquier otro que pueda llegar a tener, ¿no? Hace algunos años por ahí EMA, por ejemplo, pedía la declaración del SAT y las cédulas del IMSS, ¿no? Para ver que todo el personal estuviera asegurado y que, bueno, pues ustedes estuvieran al corriente con sus obligaciones fiscales. La realidad es que no lo revisaban, o sea, no era como de decir, no le pagaste al SAT, te quito la acreditación, pero el requerimiento, pues, era presentar esa información y, por lo tanto, bueno, pues se veía ustedes en la necesidad de tenerla que entregar, más allá de si se las ponían como buena o mala, el requisito era presentar la información, ¿no? Entonces, igual, si no lo presentaban, se quedaba ahí el hallazgo y, bueno, podría en algún momento la entidad tomarlo bajo este punto, ¿no? La última causal, digamos, de suspensión, pues es que se detecte el incumplimiento de responsabilidades asignadas. En este caso, bueno, pues también situaciones que pudiesen llegar a afectar o que estar directamente relacionadas con alguna responsabilidad que se haya asignado, cuestiones incluso de ética, cuestiones a lo mejor de cumplimiento de contratos y cuestiones de este tipo, pues también son responsabilidades que al final ustedes tienen asignadas, que firman a lo mejor con sus clientes y que podrían llegar a generarles pues algún tipo de disminución de su competencia, ¿no? Entonces estas son las causales de suspensión, es decir, las causales de la pausa en nuestras actividades de evaluación de la conformidad. ¿Cuáles son las que tenemos de cancelación? En este caso, bueno, esto viene en el artículo 59 de la Ley de Infraestructura de la Calidad y aquí vamos a encontrar, pues, digamos, causales que son incluso un poquito más graves, ¿no? Que tienen un impacto mucho más grave dentro de las actividades que realiza la organización. Por ejemplo, la primera que nos ponen es emitir documentos con datos erróneos o falsos. Una de las cuestiones que tenemos aquí es, por ejemplo, si me equivoqué en la fecha, si en lugar de ponerle 10 de diciembre le puse 9 de diciembre, ¿eso cuenta como un dato erróneo o falso? Bueno, pues en la generalidad sí, ¿no? Todavía nos está faltando el reglamento de la ley para poder saber
si va a haber diferentes tipos de sanciones, ¿no? O sea, si es lo mismo, a lo mejor falsificar o tener un error en los resultados que tener a lo mejor un error, en lugar de ponerle García, le puse gracias, ¿no? ¿Qué implica eso en los documentos que nosotros estemos emitiendo, ¿no? De acuerdo con lo que dice este punto, bueno, pues solamente hace mención de datos erróneos o falsos y eso puede ser una causal no de suspensión, sino directamente de cancelación de la acreditación, ¿sale? Cuando se niegan reiterada e injustificadamente al servicio que se les solicite, ¿no? A lo mejor si nosotros estamos en algún momento ofreciendo un servicio y por ahí de pronto nos llegan a decir que necesitamos, bueno, no sé, el cliente no se lo queremos proporcionar porque nos dijeron que no paga. Bueno, tendremos que tener nosotros ese respaldo de la razón por la que no le estamos proporcionando el servicio, porque si es injustificado, es simplemente decir, no me cae bien, no hay que darle el servicio a él, estaríamos en esta causal. Y si se lo ponemos por escrito de no, a ti no te puedo proporcionar el servicio, el cliente podría llegar a interponer una queja, una denuncia directamente a la entidad o a la autoridad normalizadora y bueno, pues estaríamos nosotros cayendo en esta posible causal de cancelación. Acuérdense que la ley, por ahí dentro de lo que nos pide, es que no brindemos nuestros servicios de manera discriminatoria, ¿no? Entonces hay que revisar, ahora sí que revisar nuestros prejuicios para saber en qué casos estamos a lo mejor negando un servicio solo por algún prejuicio de la organización y no necesariamente algo justificado, ¿sale? Cuando ustedes renuncien expresamente a la acreditación, pues se puede cancelar, ¿no? Como les decía, puede ser que en algún momento ustedes decidan, ya no me quiero dedicar a esto, ya no es redituable, ha llegado a pasar incluso por situaciones extraordinarias, peleas familiares, cuestiones de ese tipo y ya no quieren la acreditación, presentan su renuncia y ya con eso se les cancela. Cuando se incurran en incumplimientos graves a sus obligaciones, obviamente derivados de lo que nos pide la ley, cuestiones de, ok, a lo mejor me equivoqué en un documento, pero resulta que no nada más fue una equivocación, ¿no? Fue una falsedad, no fui a hacer el servicio, lo estoy entregando sin tener datos específicos, bueno, pues eso puede caer dentro de esta parte grave. Cuando se reincidan en los casos del artículo 58, es decir, que ya hayamos tenido una suspensión por alguno de los casos del artículo anterior y volvamos a reincidir en la situación. Ojo, tiene que ser que se haya culminado el proceso de suspensión. Por ejemplo, ya nos suspendieron porque no recibimos la acreditación, la visita de acreditación y nos vuelven a suspender por esa razón. Bueno, pues básicamente ya sería una reincidencia o nos van a iniciar otro proceso de suspensión por esa misma razón. Bueno, pues sería una reincidencia y por lo tanto estaríamos ya en una cancelación, ¿sale? Cuando se alteren los documentos emitidos o se declaren falsamente lo observado en los establecimientos o mercancías reguladas, es decir, pues que no hagamos nuestras actividades de evaluación de la conformidad de manera apropiada, ¿no? Sino que estemos ahí modificando datos o entregando documentos sin haber hecho las actividades de evaluación de la conformidad. Y también cuando se entreguen al usuario dictámenes sin realizar la evaluación de la conformidad, ¿no? Se llegan a presentar ese tipo de situaciones, ojo, cuando les manden su escrito de posible cancelación, pues tendrán que enunciarles cuál de estas causales son en las que ustedes llegaron a incurrir, ¿sale? Ahora, ¿cómo se inicia este proceso? Como les decía, bueno, pues la parte de estar en un proceso de suspensión o cancelación no implica la suspensión o la cancelación inmediata de la acreditación. Vamos a ver que de entrada, pues estos procesos van a derivar de, puede ser la parte de los seguimientos o las vigilancias de la entidad o la autoridad normalizadora
y por lo tanto lo que van a hacer tanto la entidad como la autoridad pues es recabar evidencias que justifiquen la causa por la cual podrían ustedes ser suspendidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé si les haya llegado a suceder, pero hablando justamente de cuando rechazamos una visita de vigilancia, pues la entidad procura dejarlo por escrito con la idea justamente de tener evidencia de que estamos rechazando la visita que nos van a estar realizando, ¿no? Y ya con eso tienen un registro. Si yo les hablo por teléfono y le digo, no te puedo recibir, ellos van a buscar la forma de obtener la evidencia, digamos, documental para decir, esta es la primera vez que se niega a recibir o que me está reprogramando la visita, para que así si vuelven a reincidir, pues tengan la evidencia específica, ¿no? Entonces, incluso muchas veces suelen, si llegara a haber, por ejemplo, una denuncia de, oye, me entregaron un documento falso o un documento erróneo, ellos van a programar monitoreos, las entidades o las autoridades, monitoreos a los organismos de evaluación de la conformidad, pues para revisar que los expedientes y la información que tengan sí sea fidedigna, ¿no? Que sí tenga toda la información recabada de manera adecuada, y si no, bueno, pues dejar el registro, dejar el informe de qué es lo que se está incumpliendo, ¿sale? Una vez que se tiene esa evidencia, los órganos colegiados, en el caso particular de EMA, tienen una comisión de suspensión y cancelación. En el caso de MAC, menciona que existe esa comisión, no han tenido todavía casos como tal de suspensión y cancelación. La verdad no está tan claro cómo conforman esa comisión, pero también hablan de contar con una comisión de suspensión y cancelación. Y en el caso de CIAC, mencionan que esto se hace a través de los comités, ¿no? Esos son los órganos colegiados que tienen cada entidad para poder iniciar procesos de suspensión o cancelación. ¿Qué hacen en esas comisiones? Pues justamente revisar el informe, revisar el hallazgo, ver que efectivamente se esté cayendo en alguno de los supuestos de suspensión o de cancelación, y entonces emiten un primer aviso, ¿no? Este primer aviso es justamente para decirles que se les va a iniciar un proceso de suspensión por la no conformidad y lo que indique en este caso la no conformidad, y les van a indicar también con base en qué cláusula de la ley se está iniciando ese proceso de suspensión. Ahora, ojo, aquí ustedes tienen 5 días para responder lo que a su derecho convenga. Es decir, ustedes pueden llegar a decir directamente, sí, tienes razón, no acepté la vigilancia, acepto las consecuencias, iníciame el proceso de suspensión, ¿no? O bueno, suspéndeme, básicamente, o cancélame, ¿no? Dependiendo de cuál sea la situación que se llegue a presentar. La otra, pues, es la presentación de argumentos, ¿no? De decir, no, a ver, a mí no me había llegado a lo mejor en la primera notificación, es la primera vez que yo me entero que me estaban programando una evaluación, no es la segunda. Vaya, dependiendo de la situación que se haya presentado, pues ya nosotros vamos a presentar esos argumentos. ¿Cuál es la sugerencia en esta etapa? Que se tomen el tiempo necesario. Vamos a ver al final como todas estas sugerencias detalladas, pero justamente que nos tomemos el tiempo necesario para saber si realmente estamos incurriendo en la situación que se menciona dentro de ese primer aviso. Ahora, ojo, el hecho de que ustedes contesten de manera inmediata el escrito no quiere decir que se van a suspender de manera inmediata. ¿Por qué? Bueno, pues porque la entidad todavía va a revisar esos argumentos, va a ver qué es lo que están presentando, si tienen la razón, si la evidencia que ustedes presentan desestima el proceso de suspensión o cancelación, o a lo mejor ustedes dicen, oye, sí, la verdad sí me equivoqué, pero mira, aquí está mi acción correctiva, ya estoy entregando todo para corregir la situación. Muchas veces la entidad de acreditación se espera a que se presente obviamente ya el informe de cierre del hallazgo o que se programe la evaluación de vigilancia dependiendo de la situación que haya sucedido, para poder proceder ahora sí a suspender o a no suspender,
eliminar ese proceso, ¿no? De suspensión o de cancelación. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que si vamos viendo los tiempos, pues no es inmediato, no es como que me levantaron una no conformidad tipo A o una, en el caso de laboratorios, o una no conformidad grave y ya al otro día esté suspendido. Sí, es un proceso que se tiene que seguir, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, de entrada, pues ya tenemos aproximadamente de 5 a 10 días para llegar hasta este punto, ¿no? Hasta donde se nos entrega la notificación. En lo que revisan los argumentos y todo, ya llevamos 10 días o un poquito más, digamos que todavía podemos seguir operando. Ahora, una vez que la entidad recibe sus argumentos y decide a lo mejor que sí es una causal de suspensión o cancelación, todavía tiene que mandarlo a la autoridad normalizadora para que ellos emitan la opinión de si están de acuerdo o no con suspender o cancelar las acreditaciones, ¿sale? Entonces todavía son 20 días adicionales, más o menos lo que se tarda la autoridad en emitir esa opinión. Puede ser que en este lapso de tiempo no está definido como tal los 20 días, deberían de ser 20 días, hay veces que las autoridades se tardan muchísimo más, ha habido casos en donde responden más rápido. El tema, bueno, promedio, digamos, son más o menos 20 días que tiene la autoridad para poder responder y resolver si está de acuerdo en que se otorguen esas suspensiones o cancelaciones de la acreditación. Y una vez que la entidad ya recibe esa opinión, pues entonces se va a emitir la resolución como tal. Entonces, sí nos aventamos todavía en este proceso aproximadamente un mes desde que nos enteramos que inicia, ¿no? Que se va a iniciar el proceso de suspensión o cancelación. Todavía es un mes más o menos donde podemos presentar nuestras acciones correctivas si es que llegaran a aplicar, donde tenemos que recopilar toda la información que sea necesaria, a lo mejor irnos preparando si sabemos que sí va un proceso de cancelación, pues ver qué actividades vamos a realizar, cómo le vamos a avisar a nuestros clientes. Vaya, hay bastante tiempo todavía para atender esas situaciones. Ahora, ojo aquí, la autoridad puede iniciar procesos de suspensión o revocaciones de la aprobación. Es decir, no necesariamente la cadenita empieza con la entidad de acreditación, puede ser directamente la autoridad dentro de sus vigilancias que revoque la aprobación. En estos casos, en los casos específicos de la aprobación, nosotros podemos mantener la acreditación, no están, digamos, directamente vinculados, obviamente subsanar lo que nos hayan pedido para la parte de la aprobación, pero vaya, continuar con nuestra acreditación, ¿no? Es muy raro que la autoridad inicie estos procesos sin haber pasado por la parte de la acreditación. Regularmente es la entidad quien los inicia y la autoridad quien al final decide, pero también es posible que haya casos en donde la autoridad diga, yo hice mi propia vigilancia y encontré estas situaciones. Ahora, ojo también, la autoridad no nada más tiene, digamos, autoridad, valga la redundancia, para suspender o revocar la aprobación, también para sancionar, es decir, también para establecer multas, apercibimientos, dependiendo obviamente de la situación que se esté presentando, ¿no? Recuerden que pues al ser autoridad, su nivel es un poquito más arriba, entonces probablemente si ellos identifican inconsistencias dentro de un proceso de vigilancia, encuentran cosas que pudiesen llegar a ser de suspensión o cancelación, adicional a iniciarnos ese proceso de suspensión o cancelación de la aprobación, podrían iniciarnos o podrían aplicarnos multas o algún otro tipo de apercibimiento de los que vienen marcados en la Ley de Infraestructura de la Calidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esta parte. Ahora, nos dice por acá, ¿qué hacer si estamos enfrentando un proceso de suspensión? De manera particular, lo primero, pues sí hay una sugerencia de detener las actividades en el alcance que se va a suspender.
¿no? Aquí pensando que todavía no tenemos la suspensión, independientemente de que podamos seguir trabajando, a lo mejor podemos terminar los trabajos que tengamos en puerta, pero sí una sugerencia, sobre todo si ustedes saben que sí hubo un incumplimiento y que van a tardar en solventar la situación, pues a lo mejor no agarrar más trabajos que pudiesen llegar a quedar incompletos en caso de hacerse efectiva la suspensión, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, pues analizar la causa y la evidencia asociada. Es muy importante que ustedes tengan claro cuál es el hallazgo que les están levantando, cuál es la cláusula, como ya les decía, contra la cual les están haciendo esa notificación de la suspensión, y obviamente también saber si lo que ustedes tienen disponible realmente genera ese proceso de suspensión, ¿no? Muchas veces pueden sonar, hubo un tiempo que habían muchos hallazgos, todavía cuando estaban las normas viejas, las de que solamente traían punto 4 y punto 5, en donde muchas veces ya nada más era como de, es una no conformidad del punto 4, proceso de suspensión, ¿no? Actualmente es una no conformidad del punto 7, proceso de suspensión. Entonces, ojo, ahí es importante que nosotros tengamos claro si realmente la situación que se está presentando cae en alguna de las causales de suspensión o de cancelación, de manera particular para este punto de suspensión de la acreditación. El paso 3, pues hay que reunir nuestra evidencia objetiva para aclarar cuál fue la situación que se presentó o desvirtuar, ¿no? Oye, sí, tengo un equipo que no está funcionando, sí lo tengo que mandar a reparar, o a lo mejor sí se me pasó quitarlo de mi inventario, pero tengo otros 2 o 3 equipos que están funcionando bien, ¿no? Muchas veces hay ocasiones en las que a lo mejor los mismos expertos o el grupo evaluador que está levantando el hallazgo, a lo mejor no tiene claro todo el panorama, ¿no? Y se lleva una idea de que, el equipo está descompuesto, pero resulta que sí teníamos respaldos, ¿no? Teníamos otros equipos para poder hacer ese servicio. Bueno, pues en este caso estaríamos desvirtuando, es decir, justificando o entregando la información que permitan demostrar que no nos merecemos, digamos, ese proceso de suspensión, ¿sale? Hay que aplicar obviamente medidas de contención inmediata, elaborar un plan de acción correctiva robusto, es decir, que abarque toda la situación que se haya presentado, y responder dentro del plazo de los 5 días cuando nos manden el aviso de suspensión, para que la entidad pues tenga tiempo de revisar nuestros argumentos, de ver que efectivamente estamos atendiendo la situación, o en su caso determine si procede o no procede la razón por la cual nos están iniciando el proceso de suspensión. Ojo aquí, es importante que nosotros tengamos en cuenta que son 2 procesos distintos, el atender la no conformidad y el atender el proceso de suspensión. En el momento en el que la entidad nos inicia un proceso de suspensión, digamos que tenemos nosotros con la entidad 2 procesos en paralelo abiertos: el que corresponde atender el hallazgo y el que corresponde atender el proceso de suspensión. Esto es importante porque si ustedes en estos 5 días que les dan cuando les avisan la suspensión mandan las no conformidades, la entidad lo toma con que están de acuerdo con que se les inicie la suspensión, y podría en ese momento solicitar la autorización de la entidad, de la autoridad, para decir, bueno, pues no presentó ningún argumento, ¿no? Está de acuerdo con que se le inicie el proceso de suspensión, entregó sus acciones correctivas, quiere decir que va a corregir, pero está en paralelo corriendo nuestro proceso de suspensión, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos presente esto. Tenemos abierto el proceso, la vigilancia, el monitoreo, la evaluación que nos hizo la entidad donde nos levantó la no conformidad, y aparte se nos abrió en el momento que identificaron que caíamos en alguna de las causales de suspensión, se abrió un proceso paralelo que tendremos que atender también. Se tienen que atender los 2 procesos, si es posible, a la par, es decir, en los 5 días que nos dan para presentar argumentos, entregar la mayor cantidad de información que solvente el hallazgo
o que desvirtúe la suspensión, ¿no? En ambos casos tendremos que presentar información independiente para cada proceso, ¿sale? Regularmente lo que tiene que ver con las acciones correctivas, pues se va a presentar a través del SAEMA, normal, metemos nuestras acciones y todo esto, y lo que se presente como respuesta a la suspensión puede ser un escrito, así como nos llegó por correo electrónico, así lo tendríamos que mandar nosotros también, un escrito con las evidencias, a lo mejor incluso que desvirtúen las no conformidades, ¿sale? Luego, cuando sea el caso, hay que solicitar aclaración o reconsideración si existe una base técnica. Hay ocasiones en las que nos llegó a pasar en alguna vez que nos decían que no habíamos mandado a calibrar los equipos. Y eso con el cliente, bueno, con la entidad, obviamente era una no conformidad tipo A porque no se habían calibrado, pero era un laboratorio que tenía una situación de estas de que todavía no tenían aprobación, ya llevaban más de un año esperando esa aprobación y bueno, tenían esa situación. Al final, vaya, se atendió la parte de mandar a calibrar los equipos y todo esto, porque era un desconocimiento, digamos, de, oye, no estoy haciendo servicios, ¿para qué calibro mi equipo? ¿No? Hasta que tenga la aprobación voy a poder hacer servicios. Entonces, hubo ahí algunas aclaraciones de decir, ya mandé a calibrar los equipos, me los entregan en tal fecha, te presento esta evidencia y se terminó el proceso de suspensión como tal, ¿no? Porque ya se estaba solventando el hallazgo, independientemente de que aparte se tuvo que presentar toda la evidencia de la atención de ese hallazgo, no nada más la factura de ya pagué para que lo calibren, sino la parte de técnica que le correspondía en este caso al laboratorio, que era pues su certificado de calibración, la verificación del equipo y todos los demás registros correspondientes a atender ese hallazgo, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, si no nos queda claro la razón, el motivo por el cual no se inicia un proceso o tenemos información suficiente para que se reconsidere el hallazgo, se puede presentar en este caso, ¿vale? En el caso de la cancelación, las acciones sugeridas son un poquito más específicas. ¿Por qué? Porque en la cancelación, básicamente, sí o sí tenemos que desvirtuar completamente el proceso, no nada más decir, presento acciones correctivas y ya. Presentar acciones correctivas en una cancelación, en un proceso de cancelación, es aceptar que caímos en alguno de los supuestos en el que nos estén marcando como causal de cancelación. Entonces, en este caso, sí o sí tenemos que presentar, obviamente, la información que sea requerida, ¿no? Lo primero, identificar si es parcial o total. En el caso de las suspensiones, regularmente son parciales, es más difícil cancelar total, sin embargo, también es importante que lo revisemos, porque puede ser que solamente nos esté afectando un alcance específico y a lo mejor la entidad nos esté mandando un escrito por toda la acreditación. Hay que presentar una defensa técnica con evidencia sólida. Es importante también señalar cualquier inconsistencia o datos incompletos cuando aplique. Si identificamos que nos están poniendo una cláusula que no corresponde o hacen referencia a un proceso que no es el nuestro, tienen errores en los nombres de las personas que están recibiendo las notificaciones, todo esto hay que señalárselo a la entidad porque puede ser que incluso haya casos en donde estén tomando otro caso y bueno, por ahí nos embarren a nosotros en ese proceso, ¿no? Entonces es muy importante que revisemos ahora sí que con lupa bajo qué condiciones nos están haciendo la notificación de la cancelación. En cancelaciones parciales, pues podríamos nosotros empezar a preparar una reacreditación futura de ese alcance. Y en cancelaciones totales tendríamos que evaluar si es posible la reacreditación, si no hay un bloqueo por 5 años. Recordemos para este punto que por ahí la Secretaría de Economía emitió un documento de lineamientos de suspensión y cancelación, donde mencionaba que la cancelación, en caso de cancelaciones, los organismos de evaluación de la conformidad no pueden acreditarse durante 3 años, ni ellos ni el personal que haya laborado dentro de estas organizaciones.
Ahora, si la causal fue por dolo, es decir, no solamente tengo un documento con datos erróneos, sino que lo falsifiqué intencionalmente, bueno, pues en estos casos hay un bloqueo, por decirlo de alguna manera, de hasta 5 años para volvernos a acreditar. Y esto no implica que, ya me cancelaron esta razón social, abro otra y me cancelo con esta otra. No podríamos hacerlo porque al final también cuenta el personal que haya estado dentro del organismo. Entonces, tendríamos que revisar si es procedente esa cancelación, pues cuáles son nuestras posibilidades de volver a reacreditarnos más adelante, a nuestro personal o a la organización como tal. Considerar informar a clientes de manera técnica y controlada, documentar todas las acciones que vayamos tomando con respecto a esta situación. Incluso en algunos casos toda esta parte, más para cancelaciones, se vuelve un poco legal, ¿no? Sí es importante que tengamos bien un sustento legal de por qué nos están iniciando este proceso, que nos apoyemos. Incluso hay por ahí abogados que tienen más este conocimiento de cómo debatir la ley, porque una palabra modificada en los argumentos o en lo que presenta la entidad ha echado para atrás procesos de cancelación que parecían sólidos, pero se equivocaron en el nombre de la persona a la que estaba notificando o pusieron una cláusula que no correspondía. No nos pueden volver a iniciar un proceso de cancelación de decir, perdón, me equivoqué de cláusula, la correcta era esta, ¿no? Son cuestiones mucho más legales, porque además, como ya veíamos, todas las causales, tanto de suspensión como de cancelación, vienen en la ley. Entonces, bajo esa premisa, tenemos nosotros también que ver cómo lo vamos a atender. Ahora, los tips para prevenir sanciones, pues de entrada, pues mantener nuestro sistema documental actualizado, ¿no? Toda la parte de nuestros documentos, darle seguimiento a todas estas actividades es importante para evitar caer en estos procesos de suspensión o cancelación, ¿sale? Hay que evaluar al personal de manera continua. A veces decimos, bueno, solo me piden que presente pruebas iniciales de desempeño al inicio, o es que la norma me dice que supervise una vez cada 4 años en campo, y resulta que tenemos personas que a lo mejor no están realizando sus actividades de manera correcta, ¿no? Entonces, es importante que nosotros procuremos en estos casos hacer o tener procesos de supervisión o de evaluación de nuestro personal de manera interna, no porque me lo pida la norma, sino porque yo pueda vigilar que realmente se cumplan los requisitos y evitar caer en este tipo de procesos de suspensión o cancelación. Hay que verificar la trazabilidad y calibraciones sin excepciones. En el caso de que utilicemos equipos, pues hay que estar monitoreando que estos sean apropiados para las actividades que estamos realizando, ¿sale? Hay que revisar la parte de imparcialidad y conflictos de interés de manera frecuente. Muchas veces lo mismo, o sea, como el requisito no es tan explícito, o a lo mejor pues tengo ahí mi matriz de riesgos y la reviso cada año, no estamos atentos a los nuevos riesgos que se pudiesen llegar a presentar, o incluso tenemos una política que nunca difundimos. Sí, cuando entró firmó el código de ética, pero no lo volvimos nunca más a revisar, y entonces se presentan situaciones que nos ponen en riesgo, pues no nada más a la persona a lo mejor que está incumpliendo o cayendo en un conflicto de interés, sino a toda la organización, ¿no? Por ahí en alguna ocasión un cliente nos platicaba que tenía un verificador, inspector, a quien le dejaba su papelería y era como de, mira, aquí están los dictámenes, todos los formatos, tú vete a campo y ahí me avisas cuáles dictámenes se emiten. Y resulta que esta persona nunca pasaba reportes porque todo lo vendía por fuera, ¿no? Entonces, digamos que no avisaba que había utilizado un número de dictamen. O sea, él llevaba su propio control, su propio sistema. Obviamente, pues estaba acreditado, tenía la papelería de la unidad, pero pues estaba por fuera haciendo sus propios negocios, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos monitoreando todo este tipo de situaciones, porque si en algún momento él, por ejemplo, en lugar de realmente hacer la inspección,
entregaba el dictamen, nada más págame y ya. Cuando llegara a haber algún problema, alguna vigilancia y sea como de, oye, aquí hay un dictamen emitido por ti a esta organización, a ver, no me lo reportaste o no viene en la relación de servicios que estuviste realizando, bueno, pues ahí vamos a tener este tipo de problemas, ¿sale? Cumplir con los plazos de la entidad y las autoridades. Si la entidad nos programa nuestra evaluación, pues estar pendiente de cuándo nos toca para atenderla en tiempo. Si la autoridad nos programa una visita de vigilancia, pues estar pendiente para recibirla o en comunicación para poder programarla de manera apropiada. Realizar sus auditorías internas profundas, no solo de escritorio. Recientemente hemos tenido, en nuestro caso en particular, algunas clientes que se han tenido situaciones justamente, por ejemplo, por la parte de las aprobaciones. A veces en las auditorías se revisan los requisitos de 17020, de 17025 y no revisamos el contenido de sus documentos de aprobación, ¿no? ¿Por qué? Porque no está explícito esa revisión. Sin embargo, bueno, pues es un documento que ustedes o quienes realizan evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas tienen y que debe de estar al día también, porque como ya vimos, pues es una causal de suspensión el hecho de que disminuyamos nuestra capacidad o a lo mejor ampliamos personal, pero no solicitamos la ampliación de la aprobación. O se venció mi aprobación y no sabía que tenía que volver a pedirla a la autoridad normalizadora, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestras auditorías sean lo más completas posibles, ¿no? Que no nada más nos quedemos con la parte de, ¿tienes el programa de capacitación? Sí, ok. Bueno, ¿lo estás cumpliendo? ¿No lo estás cumpliendo? ¿Qué capacitaciones realmente necesitas? Oye, aquí estás poniendo que esta persona no pasó la supervisión, ¿por qué no le programaste un curso? No sé, que sea algo profundo, una revisión que les aporte y que no sea nada más como de, sí, entrégame las listas, entrégame el informe, porque es lo que me pide la entidad, ¿no? Mantenerse al día también con los cambios en criterios de evaluación. Este también es muy importante. Muchas veces hay documentos que a lo mejor nosotros no tenemos presentes o no monitoreamos de manera continua. Uno de ellos son los criterios que utiliza la entidad de acreditación. Particularmente EMA tiene muchos documentos que hace algunos años ya habían retirado de su página, recientemente han regresado algunos a su página web, pero bueno, de las cosas que nos hemos dado cuenta es que ya no notifican como antes que hay modificaciones en los documentos. Nos ha llegado a suceder que de pronto llegan los evaluadores y ya traen un nuevo procedimiento de acreditación, una nueva política, una nueva versión. Por ejemplo, ahorita no sé si ustedes ya hicieron todos sus cambios de los documentos que en abril entraron en vigor de la entidad, hizo varios cambios en guías técnicas, hizo cambios en criterios, en procedimientos, les cambió hasta la nomenclatura de toda esa información, ¿no? Entonces, darle una revisada de manera trimestral, de manera semestral, cuatrimestral, dependiendo del documento que nosotros estemos utilizando de manera externa, es importante que lo tengamos bien identificado para saber si hay cambios, qué tenemos que agregar, qué tenemos que quitar, qué me aplica y qué ya no me aplica, ¿sale? Entonces, ojo ahí. Para las unidades de inspección, tentativamente para el mes de julio del siguiente año, está por salir la 17020. Es importante que tengamos presente esa parte porque se va a tener que realizar una actualización de todo nuestro sistema con la nueva versión, bueno, de los puntos que cambien. Entonces, ojo ahí, por eso es importante también estas capacitaciones para que ustedes reciban esa información y estén pendientes de los criterios que les podrían llegar a afectar en sus actividades, ¿sale? Y bueno, algo que es súper importante, la ética siempre está bajo la responsabilidad del organismo de evaluación de la conformidad. Ojo ahí, esta capacitación, incluso este webinar, pues la idea no es de, mira, pues quítale aquí, ponle acá, o sea, como para engañar al sistema sobre las actividades que estamos realizando, sino para ser conscientes que existen estos procesos y que en la medida en la que nosotros tengamos
en orden todas nuestras actividades, pues los vamos a evitar o los vamos a sortear de manera adecuada. A todos se nos puede ir algo, pero es importante saber que no lo estamos haciendo con dolo, ¿no? Que no es la premisa principal el hecho de decir, no, quítale eso, no le pongas, o como nos han dicho muchas veces, no, es que si le pongo eso, luego me piden más evidencia, mejor sí lo hago, pero no lo pongo en el sistema, ¿no? Entonces, ojo con eso porque nos puede llevar a cometer errores que podrían llevarnos de todas formas a una suspensión o cancelación de nuestra acreditación o nuestra aprobación, ¿sale? Ahora, los tips para reaccionar efectivamente ante estos procesos, pues lo primero, ahora sí que como en los sismos y cualquier situación que podría llegar a parecer catastrófica, hay que conservar la calma y procurar detener las actividades del alcance afectado hasta que realmente nosotros estemos seguros que se ha solventado el problema o que en su caso pues no había un problema como tal, ¿no? Hay que hacer un análisis detallado de qué fue lo que ocasionó el hallazgo que me está llevando a una suspensión o una cancelación de mi acreditación. Lo segundo, pues hay que reunir evidencias antes de contestar. Si bien la entidad nos da 5 días para contestar su escrito, nosotros nos podemos tomar los 5 días completamente para poder analizar bien qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, que no contestemos de inmediato a no, es que el evaluador me miró feo y por eso yo creo que me puso el hallazgo, ¿no? O no estoy de acuerdo porque sí lo estaba haciendo bien, pero justo el que sacó está mal, ¿no? O sea, aquí la idea es que nosotros podamos realmente asegurar que todo se está haciendo de manera adecuada, que recopilemos esa evidencia para poder argumentar de una manera apropiada. Hay que alinear la respuesta a requisitos claros, no a opiniones. Eso también es muy importante. Si yo simplemente me quedo con la idea de decir, no, es que yo siento que sí venían ya con línea, es que me llegaron de sorpresa, es que la evaluación, me pidieron cosas muy específicas, ya venían con mala hazaña. Bueno, pues esa es una opinión, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, pues mira, yo le ofrecí pasarle todos los expedientes y me dijo que no, que solamente quería uno. Desde un inicio no me permitió presentarle toda la información. Por ahí hay una evaluadora que recientemente ha estado pidiendo cartas bajo protesta de decir verdad. O sea, situaciones que ya generan evidencia, digamos, de que el proceso como tal de evaluación pues no se está haciendo de manera adecuada, ¿no? Entonces, lo que no se vale es decir, no, es que, quién sabe, o sea, como que lo vi que no le caí bien. No, a ver, ¿le caíste bien o no le caíste bien? Eso es irrelevante para el proceso. Lo que nos interesa es qué te pidió. No, bueno, es que sí me pidió una muestra más grande de expedientes, me pidió esta carta bajo protesta de decir verdad de que no le estaba pidiendo la información que le estaba presentando, situaciones que tengamos realmente evidencia de que se están presentando, ¿sale? La otra parte, pues a aplicar contención inmediata y demostrar que se hizo esa contención, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, a lo mejor vamos a detener las actividades en este alcance, que es el que se está viendo afectado, ¿no? Y presentar nuestra escrito donde ya hicimos la solicitud de la calibración de los equipos, donde detuvimos el trabajo hasta no solventar la situación. Vaya, todo esto pues es una forma también de demostrar que estamos interesados en resolver el problema. Ser transparente pero técnico con los clientes, es decir, hay que decirles de manera clara que pues estamos en un proceso de suspensión, sobre todo si tenemos servicios que les vayamos a ofrecer, sin necesidad tampoco de decir, no, es que el evaluador se portó bien mal y es que mi gente no entregó la información a tiempo. Vaya, prudentes en la información que les proporcionemos a los clientes, porque evidentemente este tipo de procesos podrían llegar a generar una mala imagen también, ¿no? No responder defensivamente, responder con datos, ¿no? No andar como el clásico ahorita que la política está de moda no, pero es que el PRI robó más. No, bueno, a ver, aquí está la evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, lo que se tiene?
qué fue lo que presenté, qué fue lo que le expuse al evaluador, por qué creo que la no conformidad no es tan grave, no he realizado servicios, mis equipos se les da mantenimiento, tengo otra evidencia, tengo datos que me sirven para solventar que mantengo mi competencia técnica, ¿no? Que no es necesario que se me suspenda o se me cancele. Buscar apoyo profesional si la causa es compleja, lo que les decía, ¿no? Muchas veces a lo mejor no me queda claro a qué se refiere la causal o, oye, está pasando esto, ¿no? Me dijeron que me levantaban porque no había recibido la vigilancia, pero el escrito dice que me lo están levantando porque es un proceso de cancelación por emitir información falsa o errónea. Ah, bueno, pues a lo mejor ahí necesito apoyo profesional, un abogado, unos asesores como los de EGA, que me puedan decir qué proceso debo de seguir en estos casos, cuando yo tampoco tengo claro qué fue lo que pasó, ¿no? O qué es lo que me están pidiendo. Y bueno, por último, pues documentar cada acción tomada, ya que será la evidencia de que sí estamos nosotros interesados en mantener nuestra acreditación y mantener nuestra aprobación, ¿sale? Bueno, para finalizar este webinar, en nuestro caso, pues nosotros les podemos ayudar con acompañamiento en este tipo de momentos, sobre todo cuando ya recibimos nuestro aviso de suspensión y cancelación, pues para justamente poder argumentar, ¿no? Hemos, obviamente, por los casos que llegamos a tener, pues ya hemos desarrollado ciertas habilidades o tenemos conocimiento más específico de la Ley de Infraestructura de la Calidad, de las causales, de la forma en la que nosotros podemos argumentar ciertos procesos. Entonces, bueno, podemos apoyarlos con la argumentación de la causal y en su caso, pues poder desestimar el proceso, ¿no? Organizar su evidencia de tal manera que sea útil o que podamos presentarla a las comisiones, a los órganos colegiados de la entidad y que sea claro para ellos qué es lo que estamos argumentando. Lo mismo la parte de la redacción de la respuesta técnica. Si fuera necesario, pues apoyarlos con el diseño del plan de acción correctiva, hacer una auditoría interna, si es que llegara a ser necesario también como parte de las actividades de contención del proceso de suspensión o cancelación, es decir, darles una revisada para ver si no hay otras situaciones que pudiesen llegar a ser también relevantes a atender para evitar el proceso de suspensión o cancelación. La preparación para evaluaciones extraordinarias, muchas veces cuando les avisan los monitoreos, por ejemplo, les avisan con una semana de anticipación o unos cuantos días de anticipación, también se pueden acercar con nosotros para saber qué es lo que podrían llegar a solicitarles. Las evaluaciones extraordinarias muchas veces las programan debido a denuncias, pero también las entidades de acreditación tienen un programa de evaluaciones extraordinarias. Entonces, dependiendo muchas veces de cuál sea lo que diga el escrito de notificación, pues también nosotros les podemos dar algunos consejos con respecto a cómo atender esas evaluaciones extraordinarias o monitoreos, como los conocemos regularmente. Reconstrucción del sistema técnico y documental en los casos que sea necesario hacer alguna modificación su sistema para poder subsanar los hallazgos que se pudiesen llegar a presentar, y en cualquier caso también estrategias para la recuperación de su alcance suspendido o cancelado y la imagen que ustedes puedan llegar a dar con sus clientes, sobre todo cuando pasan por estos procesos de suspensión. Muchas veces el cliente dice, no, es que ya lo suspendieron, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar? Bueno, pues también podemos apoyarlos con reestructurar esa parte de ustedes como tal, ¿no? Como organismo de evaluación de la conformidad, ¿sale? Y bueno, como les decía, pues la ética, la veracidad y la integridad de los organismos de evaluación de la conformidad son intransferibles, es decir, les toca a ustedes realmente actuar con ética, ser veraces en la información que proporcionan y mantener la integridad de todo el personal que realiza las actividades dentro de la organización. La clave para atender estos procesos pues es actuar rápido, siempre con evidencia y con responsabilidad de lo que realmente hicimos o no hicimos durante estos procesos, ¿sale?
Y pues eso es todo de mi parte. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran tocar. Si no, Anita, ¿me ayudas con el cierre? Gracias, Daniel. Hay una pregunta en el chat. Ay, no la veo. Si quieres, te la leo. Es de Adriana, que si puedes repetir el punto 6 para la parte de la suspensión. Ok. Déjenme, me regreso. Suspensión. Este de no se acaten los requerimientos que emita la entidad de acreditación o la autoridad normalizadora. Para la parte de los 5 días, para enviar el plan de acción correctiva. Ah, ok. Denme un segundito, déjenme la nueva diapositiva. ¿Esta? Ah, no, ya sé cuál. Ay, esta. Ok. En esta parte los 5 días son los 5 días que nos dan cuando nos mandan el aviso de suspensión, ¿sale? Cuando nos mandan el aviso de suspensión, ustedes van a ver que la entidad le pone como tal aviso de inicio del proceso de suspensión. Entonces, en esa etapa nosotros tenemos 5 días hábiles para entregar argumentos. Ojo, no son las acciones correctivas, que era lo que les decía, ¿no? Vamos a tener, cuando nos inician un proceso de suspensión o cancelación, digamos que 2 procesos a la par. Uno que tiene que ver con la no conformidad que nos hayan identificado, donde nos dicen que no mandamos a calibrar los equipos, o donde nos dicen que no tenemos la aprobación vigente, o donde nos lleguen a decir, bueno, cualquier, que no aceptamos la visita de vigilancia, ¿no? Entonces, ese es la no conformidad normal que digamos que se tiene, más aparte nuestro aviso de suspensión. Entonces, esto que está aquí es para atender el aviso de suspensión, donde nosotros vamos a presentar argumentos o vamos a presentar la evidencia de por qué la desestimación o desvirtuación del proceso de suspensión, donde vamos a decir, no es justo, era la primera vez que me notificaban la visita, o sí tenía el certificado de calibración, pero el líder ya no lo quiso revisar porque se le hacía tarde, no sé, la situación que haya generado esa suspensión, esto es lo que vamos a responder acá. Independientemente de eso, pues en todo caso tendríamos que atender la no conformidad, ¿no? En este caso, mira, sí se me pasó un día mandar a calibrar, pero aquí está mi factura, aquí está mi certificado, el equipo está ya en proceso de calibración, lo que corresponda a atender el hallazgo. Y este plazo de 5 días es el plazo que les marcaba yo acá, de a partir de cuando la entidad nos notifica que se inicia el proceso de suspensión, tenemos 5 días hábiles para responder lo que a nuestro derecho convenga, es decir, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y obviamente presentar la evidencia y los argumentos de por qué no estamos de acuerdo con el proceso de suspensión, ¿sale?